saber que tú caminas a mi lado. Qué bueno es saber que aún hay días esperando por ese pincel que tú manejas con las manos. Obra en mí no se ha acabado, aún quedan mil colores que tú quieres añadir, aún quedan tantos sueños por cumplir. Tu obra en mí no has terminado, aún quedan mil canciones que tenemos que escribir, aún quedan tantas cosas por está por venir. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Saludos a todos ustedes que nos están viendo a través de las diferentes plataformas. Su servidora Irma López está aquí desde la iglesia de Río Piedras para continuar presentando la serie La Educación Cristiana Adventista. En el libro de la educadora que se llama La Educación de la hermana Elena G. de White, encontramos una cita escrita por ella que nos dice: la verdadera educación significa más que la proposición, o más bien más que la prosecución de un determinado curso de estudios. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible del hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Y por último, ella dice que prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. En esta serie, entonces, queremos, como así lo hace la escritora White, enfocar la educación cristiana desde una manera en la cual rompamos el paradigma de que la educación es solo para la escuela, sino que más bien la educación es para la redención. Así que hoy hablaremos de la educación para la redención desde el punto de vista del adulto, desde la óptica del adulto. Y tú dirás, desde la óptica del adulto, ¿y qué tiene que ver un adulto o los adultos cuando la educación compete más bien a los maestros, a los familiares? ¿Qué tiene que ver el adulto? Porque a veces tenemos un concepto de lo que es adulto, ¿verdad? Pero si bien expondré el punto de vista de aquel adulto que aparentemente no influye y de aquel que no le compete aparentemente ese enlace de estudiante y educación. Primeramente quiero comenzar definiendo ese concepto de adulto. Se dice que, en la mayor parte de las definiciones, se dice que adulto es cuando una persona tiene más de 18 años. Y dentro de esa clasificación hay unas subclasificaciones, por ejemplo, adultos jóvenes que son desde 18 hasta 40 años. Los adultos que son de 41 a 70 y adultos envejecientes de 71 hasta 100.
Y quiero destacar ciertas características de esos adultos, así clasificadas, que son pintadas con acuarelas. ¿Y por qué digo esto? Porque son casi imperceptibles y guardadas. Así que esas características son las siguientes. Por ejemplo, los de 21 años, ellos sienten que se pueden juntar y se sienten a gusto con los de 30. Incluso buscan a los de 30 para sentirse mejor. Ahora, no obstante, con los de 40, no mucho, porque ya se les parece un poquito mayorcitos. Los de 40 casi no se juntan con los de 50, porque ya estos son un poquito obsoletos. Así mismo. Los de 50 tratan de aceptar a los de 60, pero en realidad lo que buscan es aferrarse a los de 40. Ahora, con los que casi no pueden, los de 50, es con los que tienen 70 para arriba. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen, bueno, va y se me pega la vejez. ¿Es esto lo que se conoce como brechas generacionales? O más bien podría catalogarse como una conducta sutilmente solapada que, aunque no lo queremos aceptar, existe. Ahora, yendo al grano, lo que sí existe, querramos o no, es que no importa en cuál de estas clasificaciones te encuentres, tú influyes a los demás. Y los demás te influyen a ti. Los mayores influyen a los menores y viceversa. Y todos a su vez influyen inclusive en el mismo grado a los que son clasificados como no adultos. Por lo tanto, querramos o no, todos somos influenciadores. Y hoy día en las redes esto se ha hecho famoso, yo diría que se ha hecho viral y se han llamado los influencers. En la devoción matutina para damas del 28 de enero que se presenta por YouTube del DR Ministries, nos habla de las etapas de la vida y por qué debemos considerarlas. Les recomiendo que escuchen esta matinal. Ya les digo, de damas del 28 de enero. Pero mientras tanto, ustedes la pueden conseguir y la oyen. Yo les voy a presentar las cosas que más me gustaron aplicadas a mi ponencia. Dice así, la juventud y la vejez son etapas. La única diferencia entre ellas es que la vejez se alimenta de los años vividos y la juventud de los años que están por venir. A menudo pensamos en los adultos como los que se encuentran en una etapa poco deseable. Pero si las personas jóvenes se adueñaran de ese tesoro que los mayores han acumulado por años, ascenderán su vida con un paso seguro, entenderán que los caminos que transitan no son tan distintos, sino que unos los transitan primero y otros los transitan después. Los jóvenes sabios nunca tendrán en baja estima el conocimiento de aquella persona que ha sido ya niño, adolescente, joven y adulto, y que ha llegado finalmente a la cima y permitirá que su vida sea fortalecida por la experiencia acumulada de uno que no solamente tiene años de vida, sino que también tiene lecciones que enseñar. Por otro lado, ¿verdad? Le digo al adulto que guíe con sutileza y con amor al joven y será sensible y amable con él. Así que jóvenes y ancianos pueden ser compañeros en el camino de la vida y sobre todo aceptar que esas influencias que recibimos nos ayudan a vivir una vida mejor. Así que todos somos influenciadores. Ahora quiero decirles algo. Cuando el adulto influencia a otro y ese otro es un menor, se dice que esa influencia educa. Cuando no obstante, la realidad es que al influenciar, no importa a quién, adulto o niño, contribuimos a su educación y a su desarrollo emocional y espiritual. En el caso de los niños, para que éste pueda educarse necesita de la guía del maestro, el cual le aporta el pan de la enseñanza. Esto es muy, ¿verdad? Es muy cierto. Ahora, esa educación escolar, no obstante, lo bien que se realice, no tendrá éxito si el terreno mental y emocional del niño no está preparado para recibir el material educativo.
Para tener un buen terreno que capte esa enseñanza, el ser humano necesita de una red de adultos conscientes de su rol como influenciadores. El influenciar en sí, queridos, es un reto. La buena influencia, yo diría que es un arte, pero no deja de ser un reto. Así que el reto mayor del adulto es vivir una vida influenciando positivamente y apropiadamente a los demás. Ahora, ese es el reto mayor, ¿verdad? Pero ahora la decisión más importante del adulto es aceptar el reto. El reto de que somos influenciadores, de que a pesar de que somos adultos, pues ya acabamos con la sociedad. No, todo adulto, no importa la edad que tenga, influencia y afecta a los demás y en su educación. Sí, la decisión más importante del adulto es aceptar ese reto de influenciar, pero de influenciar bien, no importa la edad. Es poner todo su deseo, todo su ser, todo su entendimiento en recibir buenas influencias y llevarlas a los demás, no importa la edad que tengamos. El camino del adulto debe conducirlo a descubrir lo bueno, lo positivo, lo apropiado para alcanzar la excelencia y así influir apropiadamente a quien lo observa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede un adulto lograr esto? Vamos a suponer un adulto que quizás no tenga mucha preparación, cualquier adulto. Él dice, ¿cómo puedo influenciar positivamente? Bien, yo tengo la clave para esto. Y es ciertamente que en la medida en que nos acerquemos a Dios, captaremos su influencia enriquecedora que penetra nuestra mente, no obstante lo adulta que ésta sea. Cuando nos conectamos a Dios como los pámpanos se conectan a la vid, recibimos su amor, su conocimiento, su verdad. Y estas cosas emanarán de nosotros como un agua de un arroyo, beneficiando a todos aquellos que nos rodean. Ahora, ya nosotros sabemos cómo vamos a ser influenciadores positivos, conectándonos a Dios. Pero ¿cómo logramos conectarnos a Él? 3 cosas. Con la oración, con el estudio y también mejorando, enriqueciendo nuestra fe. Pero yo no te estoy hablando de una oración corriente, yo te estoy hablando de que cuando tú vayas a orar, vayas como el que está ahogado necesita el oxígeno, así. Cuando tú vayas a estudiar la palabra, que vayas como el hambriento necesita alimento para su cuerpo, así de esa manera. Buscando llenarte. Y la tercera faceta, además de la oración y del estudio, es aumentando la fe. ¿Cómo aumentamos la fe? Bueno, viendo todas esas historias en la Biblia de personajes que vemos que Dios, que Cristo estuvo presente en su vida sosteniéndolos en situaciones difíciles, que les resuelve de una manera extraña, ¿verdad? La manera de él de proceder, dándole el éxito a las personas envueltas. Pero también aumentamos nuestra fe cuando Dios actúa en nuestra propia vida. Y podemos experimentar personalmente sus bendiciones. Estas recomendaciones bien llevadas realizarán en un adulto una transformación espectacular. Nos convertirá en influenciadores positivos. Tenemos, ¿saben? Una cosa muy importante que les voy a decir. Tenemos que tomar decisiones y aceptar ese reto de influenciar positivamente a otros porque, ¿saben? No somos vitalicios. Y yo quiero preguntarle así a ustedes, a ver, piensen, ¿quién tiene que apurarse más? ¿Verdad? ¿Quién tiene que apurarse más para tomar la decisión? ¿Los de 20? ¿Los de 50? ¿Los de 80? Bueno, yo diría que el que se vaya primero de este mundo. ¿Y quién se va primero? Ah, pues no se sabe. Así que pues entonces aprovecha el tiempo que se acaba y acércate al Señor para que puedas influenciar de una manera espectacular. Pasemos ahora a hablar de lo que se conoce como liderazgo. Y estuve buscando información acerca del liderazgo y déjenme decirle que todas las definiciones
definen, por así decirlo, el líder como un influenciador. Y yo les acabo de decir que todos somos influenciadores. Así que entonces, pues todos somos líderes. ¿Ves? Porque en la medida en que puedas influenciar a una persona, te estás convirtiendo en el líder de esta. En realidad, todos somos líderes porque influenciamos. Los padres, las madres, los abuelos, los maestros, los miembros de la comunidad, la sociedad entera, los artistas, los medios de comunicación, los gobiernos, la iglesia, todos de una u otra forma influenciamos, convirtiéndonos en líderes porque vamos a tener seguidores. Nuestra manera de ser, todo influencia a los demás y nos copian. Líder es aquel que moldea, que ejemplifica. El primer líder que conocemos en nuestra vida, ¿quién es? La madre y el padre. Estos van moldeando el carácter y la vida de ese hijo con un ejemplo y sus enseñanzas. Esta criatura no solo se moldea por sus padres, sino también por todo aquel que los rodea. Y ahí vamos los que nos conocemos como adultos. De manera que la vida es una madeja de líderes que influencian unos a los otros. Y esos líderes influencian de una manera positiva o negativa, todo de acuerdo con la fuente a la cual se acerquen. Lo que nos lleva a realizar que ser un líder es una gran responsabilidad, ¿no lo crees tú? Sí, tú eres un líder aunque no quieras aceptarlo. Tú eres un influenciador aunque no quieras aceptarlo. Y esa gran responsabilidad es muy importante porque conlleva una gran visión, una gran misión que es transformar. Saben, nuestra sociedad siempre busca líderes de excelencia. Cuando se trata de buscar a alguien que dirija, queremos el mejor, que influencie de una manera apropiada. Las grandes naciones, los gobiernos siempre están en la búsqueda del mejor líder que los gobierne. Las grandes compañías buscan a aquel que los lleve al éxito. Sí, es interesante cómo la importancia de ser un líder exitoso ha captado la atención del mundo. Diversas universidades han preparado currículos con el propósito de enseñar y adiestrar líderes en todos los campos y disciplinas. Y asombrosamente, ¿saben qué? Se han encontrado que dichos currículos se han basado en los principios básicos encontrados en la Biblia. Esto es una cosa maravillosa. Los mismos educadores, los mismos que analizan, han encontrado esta verdad. Y desde tiempos históricos la educación ha visto y analizado conceptos y enseñanzas de la Biblia y los han hecho suyos y a su vez base de su estructura. Pero cuando se trata de acumular un comportamiento, de emular más bien un comportamiento bíblico que sirva de base a lo que es el liderazgo, vemos que el comportamiento que todos siguen es el comportamiento de Jesús. De hecho, en esas clases que se dan, ahora mismo está siendo también muy famoso, se está oyendo muchísimo acerca del liderazgo, de las cosas que tiene que ser en una persona para ser buen líder. Y definitivamente toda la base de esas estructuras emulan el comportamiento de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue, es y será el más grande líder de la historia del universo. ¿Cuáles son las cualidades que han hecho de Jesús el líder, cuyo liderazgo es el más efectivo y el más buscado? Bueno, las cualidades de Jesús son las siguientes, o eran en aquel momento, ¿verdad? Jesús servía a Dios. Jesús servía a los demás. Y Jesús quiso sembrar el amor entre unos con los otros. Respecto a cuando se dice que servía a Dios, en Juan 6:38 dice, porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. De manera que él adora únicamente a Dios. Su objeto de adoración es Dios.
Además, como les dije ahorita, Jesús servía a los demás. Jesús se convirtió en un líder siervo. En Filipenses 2, del 5 al 8, encontramos que dice: hay en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. En Mateo 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Y para terminar esa lectura, en Mateo 20:25 dice: más bien cualquiera que anhele ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Jesús enseñó también a que primeramente servir a Dios, segundo, servir a los demás, y tercero, establecer amor entre aquellos que nos rodean. En Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros. ¿Saben? Jesús pasó 3 años con los discípulos. En ese tiempo los preparó, los entrenó con el fin de evangelizar, pero sobre todo les enseñó a amarse, a respetarse, a valorarse, a comprenderse unos a los otros. Y díganme, ¿en qué líder con estas cualidades no va a tener éxito? Esto cambia la perspectiva prepotente de que nos sirvan. Cuando comprendemos que primero tenemos que servir a Dios, en segundo lugar a los demás y en tercer lugar amarnos, no te sirves tú primero, no te beneficias tú primero. Si sigues ese orden, el orden de Jesús, te convertirás en un líder extraordinario. Porque la gente va a querer estar contigo, la gente va a querer, se sienten cómodas contigo. Tú no eres un prepotente, tú eres una persona que diriges, pero a la misma vez eres un líder siervo, que promueve el amor entre todos. Serás exitoso en todo lo que emprendas porque estás siguiendo los pasos de uno que no perdió sus batallas. El líder tiene que, sin equivocarnos, ser un líder siervo, donde la meta se encuentra en no poner nuestros intereses sobre los demás. Tenemos que pensar que somos dueños de aquellos a los cuales influimos, que no somos dueños de aquellos a los cuales influimos. Somos solo sus influenciadores positivos. Nosotros como líderes administramos lo que Dios nos ha dado. Administramos las personas que nos rodean en la mejor manera posible. Y eso solo se logra con un corazón que vive en Cristo, con una transformación completa que persigue a Dios y su justicia. Más de 2000 años después de Cristo, se sigue enseñando el mecanismo que Jesús usó para liderar. ¿No consideran ustedes que esto es algo maravilloso? No solamente lo usó para liderar, sino para influenciar, para enseñar. El modelo de Jesús es eterno y funciona. Porque bien llevado establece un proceso de transformación. Primero te transforma a ti. Luego te enseña a llevarlos a otros para transformación. Así que todos tenemos las responsabilidades como líderes y mientras más de cerca sigamos el mejor modelo de Jesús, mejores líderes vamos a ser. Ese seguimiento debe ser, ¿saben?, constante. Porque tenemos que saber que esa búsqueda no se constituye en un solo evento, sino que es un proceso que dura toda la vida. En ese proceso, Dios va capacitándonos para hacer que nuestra función sea mejor y más efectiva. Dios va proveyéndonos las herramientas que nos ayudan a ayudar.
¿Y cuáles son esas herramientas que nos ayudan a ayudar, que nos ayudan a influenciar, que nos ayudan a mejorar a todos los que nos rodean para educarlos, para mejorarlos? Esas herramientas son el dominio propio, la seguridad, la valentía, la buena estima. Y ¿saben una cosa? Esas se desarrollan en nosotros sobre la marcha. Y casi imperceptiblemente, casi no nos damos cuenta que se nos han desarrollado esas cualidades. Por lo general, las más que aportan al cambio de otras personas son aquellas que se han desarrollado en mí y en ti, pero al hacerlo nos han causado dolor profundo. El Señor ha permitido, no obstante, el dolor que nos causan para que se desarrollen en nosotros, para que crezcamos espiritualmente y otros vean cómo Dios nos ha sostenido en medio de la prueba, lo que les inspira a cambiar a través de nuestro testimonio. Para entender mejor este concepto, es bueno que vayamos a Mateo 26, 26. Si quieres apúntalo, luego lo buscas, es bien cortito ese versículo. Mateo 26, 26 y dice: Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Aplicándola a la vida de Jesús, Dios tomó a Jesús y le dio su misión de salvar al mundo. Lo bendijo en aquel momento de su bautizo, realizado por su primo Juan el Bautista, donde le dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Pero luego de 3 años de evangelización y de predicar a Dios, Dios lo partió. Lo partió a través de la crucifixión y de la muerte de cruz. Lo repartió finalmente al cabo de 3 días, cuando Cristo resucita y con su redención, con su resurrección, repartió felicidad al mundo al tener un Jesús resucitado que trae salvación y vida eterna. Eso lo podríamos también aplicar a nuestra experiencia. Dios te toca. Dios te toma cuando Él nos llama. Luego nos bendice cuando nos da su palabra, nos muestra su amor y nos permite bautizarnos. Dios nos parte cuando un buen día llega a nuestras puertas la desgracia, la tragedia, y es ahí donde la presencia del Señor se manifiesta con gran esplendor y claridad, diciéndonos: no desmayes, que yo estoy contigo, permitiéndonos superar la prueba y de paso aprender lo necesario que no conocíamos de nosotros mismos para arreglarlo, para pulirlo, como son las imperfecciones y algunas cosas que tenemos que arreglar. Así que Dios nos toma, nos bendice, nos parte, pero llega un buen día en que nos reparte. ¿Cómo lo hace? Una vez pasado ese tormento, salimos a flote, pero más seguros de sí, transformados, mejorados. Y es aquí cuando aquellos espectadores que han ido presenciando nuestro dolor observan que hemos emergido victoriosos. Y no les queda más que decir: el Señor ha estado con esta persona. Así que de esta manera les hemos sido de testimonio de la gloria de Dios y de cómo Él trabaja. Y ese espectador se alegra con nosotros y dice: yo quiero tener eso que tiene esa persona. Como hemos visto hasta aquí, los adultos somos líderes que influenciamos apropiadamente si seguimos al líder de los líderes, a Cristo Jesús. No importa la edad del adulto, si éste está en Cristo, es un líder, un gran influenciador. Al que Cristo le dice: no tengas en cuenta tu edad, no te canses de aprender de mí, porque este es un proceso de aprendizaje en el Señor. Y esto no termina sino hasta que Cristo venga a buscarnos. Una de las áreas donde podemos influenciar grandemente es en el espacio laboral.
y les cuento una vivencia personal que muestra cómo Dios nos utiliza para influenciar y alcanzar a otros. Todos los días me presentaba en mi trabajo y compartía con mis compañeros. Ellos conocían mi estilo de comer, frutas, vegetales, agua, no cerdo. Una Navidad todos llevaron un coquito bautizado de diferentes sabores. Le llamaron coquito gourmet. Una exquisitez según ellos. Y casi no podían creer que yo ni tan siquiera probara los mismos. Una que otra vez comenté acerca del sábado, cómo lo guardaba y su significado, especialmente cuando me hacían el acercamiento de trabajar en el sábado. En una ocasión, una compañera que comenzaba a perseverar en una iglesia evangélica, estaba muy entusiasmada con esa actividad, y yo le entregué una tarjetita que por un lado tenía los 10 mandamientos según la Biblia, y por otro lado tenía los 10 mandamientos según el catecismo. Nada, eso quedó ahí, pasaron los años. En una ocasión ella se encontró con mi hija y le dice, mira, quiero que le lleves mis saludos a López, como ellos me llamaban. Y quiero que le digas una cosa. Le hablé a mi pastor acerca del sábado. Y él me dijo, voy a estudiar más profundamente eso. Luego de que el pastor lo estudió profundamente, la llamó a ella y le dijo, ¿sabes qué? Creo que el sábado es el día de guardar. Luego llamó a la congregación, les explicó, les enseñó, y desde ahí en adelante ella me dice que todos han seguido guardando el día de sábado. Así que, ¿qué podemos decir de la extraña manera de ser de Dios? Maravillosa, ¿verdad? Mi última experiencia que me ratificó de una manera increíble fue hace poco, ¿verdad? Y como digo, esa experiencia me enseñó que nunca es tarde para aprender. Y ocurrió aquí en el ámbito eclesiástico. Esa experiencia fue entre Dios y yo. Para que yo aprendiera, para que mi fe aumentara. Fue una experiencia maravillosa. El año pasado, en el 2020, fui elegida directora de Escuela Sabática y yo estaba sumamente emocionada. Hice muchos planes, estaba decidida a marcar la diferencia, a llevar la Escuela Sabática a otro nivel, para que la gente supiera todo lo que se puede hacer a través de esa gran herramienta. Me organicé con las directoras, distribuimos los maestros, formamos equipos, hasta le pusimos sus nombres, todo iba de maravilla hasta que llegó el mes de marzo, donde se tuvo que cerrar la iglesia por la pandemia del COVID. Todavía recuerdo eso. Y mi sensación fue como si me hubiesen quitado el piso de mis pies. El enemigo lanzó al mundo una pandemia para paralizar la iglesia, las familias, las personas, causando problemas económicos, personales, de salud, de depresión, de suicidio. Una cosa espectacular, yo a veces en la práctica he visto mucha gente con depresión respecto a esta situación que estamos viviendo. Pero en su infinita misericordia, Dios usó la pandemia para glorificarse de una manera extraordinaria. Y Dios permitió que lo que yo pudiera ver con vista 2020, una vista 2020 espiritual, las cosas de una manera diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Pues resulta que un joven tuvo la iniciativa de usar el Zoom para realizar el repaso de la lección de Escuela Sabática. El plan inicial comprendía más bien el repaso de la lección, pero con los jóvenes. Pero se corrió la voz.
Los adultos se enteraron y cada sábado se discutía entre los maestros y los adultos las lecciones de una manera entusiasta. Todos acudimos ahí a estudiar la lección y las buscábamos como agua en el desierto. Estábamos contentos porque eso fue maravilloso. Otro joven hizo circular las lecciones sábado tras sábado que se encontraban en los medios, porque los libros inicialmente no nos los podían dar porque la iglesia estaba cerrada. Más tarde se estableció la entrega de esos libros cuando venía la gente por Servicarro a entregar sus diezmos. Así que ya íbamos ahí. Qué extraña manera del Padre Celestial. Se me preguntó a mí, en carácter de directora, que cómo, si yo estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Y yo dije, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? No solamente estuve de acuerdo, sino que lo apoyé. Después ayudé a buscar maestros, a coordinarlos, de manera que eso fue espectacular. Hasta ahora, hasta diciembre, cuando empezábamos, hasta enero, que cuando empezábamos el 2021. Aprendí a manejar el Zoom y a enseñarle a otros a hacerlo. Así que Dios salvó a la iglesia por medio de la tecnología. No la tecnología. Dios salvó a la iglesia por medio de la tecnología. El templo se cerró. La iglesia, que somos nosotros, se abrió. La escuela sabática cerró su aula. La enseñanza de la escuela abrió las suyas. El enemigo lanzó la pandemia para paralizar la iglesia y crear problemas. Pero Dios utilizó ese mismo problema para glorificarse y magnificarse. El Señor me demostró que no todo está aprendido pese a mi edad y pese a mis vivencias, que a veces uno se cree que sabe tanto y que lo sabe todo. Que cuando pasen situaciones que nos congelen, no tenemos por qué descontrolarnos porque ya sabemos que Él tiene siempre el control y que Él suplirá todo lo que falte. Solo tengo que esperar en Él y no perder mi forma positiva de influenciar, que al fin y al cabo, eso es lo importante de mí como adulto. No perder no solamente mi forma positiva de influenciar, sino mi forma de testificar y, por supuesto, de educar. Si me pidieran que yo diera algún consejo, yo diría, da todo, no esperes nada. También diría, la buena enseñanza es un arte, definitivamente. Y diría, cultiva el aprendizaje y con el tiempo sabrás si naciste con el don de la enseñanza. Así que, queridos adultos, todavía importamos. No importa la edad que tengas, eres un influenciador para todos los que te vean, sean menores o sean mayores. Sigamos agarrándonos de la mano del Señor, que somos líderes porque otros nos ven. Influenciamos porque otros lo sienten. Así que en este momento he terminado mi participación y por favor les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, no sabes las gracias que te damos, Padre Santo, porque tú nos has dirigido hasta ahora, Señor, y sabemos que tú seguirás dirigiéndonos. Te rogamos, por favor, Señor, que tú dirijas la educación, Padre Santo. Dirijas a aquellos todos que están relacionados con lo mismo, Señor. Y permite, Padre Santo, que sí, que nuestra mentalidad no sea educar para este mundo, sino educar para cuando tú vengas, Padre Santo, para el futuro. Así que gracias por todo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado.